¿Qué onda, brodis? Estamos en el video del viernes, como cada viernes. Vamos a darle. ¿Qué crees, bro, que pasaría? ¿Qué crees que pasaría si no te detuvieras por tus miedos? ¿Sabes lo que sucedería si no hicieras caso a tus miedos o a tus inseguridades? ¿Qué pasaría? ¿Harías lo que tienes ganas de hacer? ¿Cómo qué? Voy a poner ejemplo de mí. Por ejemplo, antes de que me ponga a grabar en YouTube, ha tenido que hacer un proceso en mi mente para que mi mente evolucione. Bueno, ¿cómo fue la evolución? Empecé en Instagram a compartir historias en Instagram mías de lo que hacía en mi día a día. Pero para empezar a grabar una historia, a subir historias, porque yo era una persona que no subía nada de nada, no subía nada, absolutamente nada. Y llevaba sin subir en Instagram, no sé, un año y medio. Y antes de ese año y medio, cuando subía algo, era una imagen o una historia que las justas lo hacía. Entonces, ¿qué tuvo que suceder en mi mente? ¿O qué pasó por mi mente para poder subir mi primera historia después de tanto tiempo, ¿no? Desaparecido. En mi mente pues pasó ese miedo que te da de mostrarte ante los ojos de otras personas, ¿no? En el que dirán, así como lo... Si tú eres una persona que te gustaría subir contenido y no lo haces, ya lo mismo que te está pasando por la cabeza, lo mismo lo he tenido que pasar yo, lo mismo. Y ahora, ¿por qué estoy en este punto? Porque me atreví. Pasé mis miedos, pasé mis incomodidades y lo hice, me atreví. Y ahora es más fácil que nunca hacer esta mierda, hermano, pero para llegar a este punto tienes que pasar esos miedos, tienes que pasar esas incomodidades. Ahora, yo a pesar de que me sentía así, con esa incomodidad, con ese miedo a la crítica, igualito lo hice. ¿Por qué? Porque era algo que yo quería hacer y lo hice igualito. Sintiéndome incómodo, subí esa primera historia. Sintiéndome incómodo, subí la segunda historia. Y al inicio subía una historia, pero no mostrándome a mí, sino mostrando lo que hacía, ¿no? Conforme lo seguía haciendo, como que esa barrera mental de incomodidad iba bajando conforme lo seguía haciendo, hoy día, mañana, pasado, y la barrera de incomodidad iba bajando. Pero iba bajando, ¿por qué? Porque yo estaba tomando acción al respecto con ella. Iba bajando la barrera. Yo seguía subiendo contenido, subiendo historias nada más, solamente historias, incómodo. Y lo hacía, igual, lo hacía. Entonces llegó un punto que las historias que subía, mostrando pues las cosas no a mí, sino lo que hacía, pues llegó un punto que me mostré a mí. Y también otra incomodidad, porque no me había mostrado a mí, mostraba lo que hacía al frente de mí, no lo mostraba. Pero no me había mostrado a mí. Y para mostrarme a mí, otra incomodidad. Otro reto, entre comillas. Y son retos con tu cerebro nada más, hermano, con tu mente. Son nada más que con tu mente. Porque en la realidad nadie te detiene a que lo hagas. Nadie te detiene a que llegues a alcanzar lo que te gustaría alcanzar. Entonces, de nuevo, ese miedo de mostrarme a mí. ¿Y cómo fue el proceso? Me mostré a mí, pero no hablé. Me mostré a mí mostrando lo que estaba haciendo y ya. Me atreví a hacerlo, esa barrera, ese miedo o esa incomodidad iba bajando. Cada vez más. Ya me mostré a mí haciendo lo que hacía. Luego a decir... buena historia, ¿no? Bueno, luego a decir palabras.
no sé, estoy acá en el gym, vamos a darle, digamos, ¿no? Pero ya, otra incomodidad de nuevo, porque no había hecho eso. Cuando haces algo nuevo que no estás acostumbrado a hacer, te sientes incómodo. Entonces, igual me atreví a hablar ante la cámara y sobre todo pues, compartirlo. Y en el que dirán, y en el tal, y en el tal, y hacerlo incómodo, hacerlo incómodo igualito lo hacía incómodo. Entonces, hice eso. Y eso, esa acción de grabarme a mí y hablar por primera vez, desencadenó mucho más cosas, bueno, así como el hecho de la primera historia que subí, simplemente mostrando lo que hacía, desencadenó en que me muestre después a mí, pero sin hablar. Y en que me muestre a mí sin hablar, desencadenó en que me muestre a mí, pero ya diciendo algo. Y eso desencadenó en que después yo hable más a la cámara. No sé, diga algo más largo y tal. Y eso desencadenó en que yo empiece a decir opiniones mías. Y eso desencadenó tal. Pero ese desencadenamiento uno tras otro, si te das cuenta, uno es más complicado que el otro, entre comillas. Uno es más complicado que el otro. Pero en todas tienes que atreverte. Si quieres avanzar en lo que tú te has propuesto, en lo que quieres hacer, debes atreverte a pasar ese miedo, esa incomodidad, ese miedo a la crítica, esa incomodidad o lo que te lo que tengas que pasar para llegar a ese objetivo que tú quieres. Si quieres, en este caso, compartir también, subir historias o crear contenido, no sé lo que quieras o hacer otra cosa, vas a pasar retos, vas a pasar incomodidades y tienes que pasarlas. Esos retos, esas incomodidades tienes que pasarlas. ¿Por qué? Porque si no las pasas, hermano, si no las pasas, no vas a llegar a ese punto donde quieres llegar. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Pregúntate, ¿tú quieres llegar a ese punto donde quieres llegar? Sí, sí que obviamente que quieres. Pero no quieres pasar las incomodidades, no quieres pasar los obstáculos que te llevan a ese punto, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿va a ser fácil? ¿Todo va a ser fácil? No. Si no, todo el mundo lo hiciera. Si fuera fácil. Si no, el de tu costado, el del otro costado, también crearan contenido, también subieran su vida. Porque te apuesto que más de uno en tu alrededor le gustaría subir algo de su vida o compartir o crear videos, no sé. Seguro más de uno, pero ¿por qué no lo hacen? Por el miedo a la crítica, no quieren ponerse incómodos y tal. Y es así, hermano. Tienes que pasar por eso. Yo he tenido que pasar por eso para llegar a este punto, de poder conversar entre comillas con esta naturalidad ante la cámara. Eh, y tal, ¿no? Y tal, yo he tenido que pasarlas también. Y tú tienes que pasarlas. Si quieres llegar al punto donde quieres llegar, tienes que pasarlas. No te puedes saltar el trabajo. No puedes saltarte el trabajo. No puedes. Tienes que pasar por ahí. Tienes que pasar por ahí. Y alégrate, bro. Si pasas por incomodidades, si pasas por vencer tus miedos, alégrate. ¿Por qué? Porque son oportunidades que te van a hacer sentirte más capaz de las cosas. Te van a dar más seguridad, te van a dar más confianza en ti. Entonces alégrate, son oportunidades para que tú subas. Es así, no lo veas como ay no, para qué esto, para qué el otro. Mira, te cuento otra cosa. Que ya, yo llegué al punto de ya decir mi opinión ante la cámara, ¿no? Subir historias. ¿Qué desencadenó eso? Que hasta ahorita todavía tengo ciertas incomodidades, pero ya cosas más complejas, ¿no? Como por ejemplo, grabarme a mí eh, grabarme a mí diciendo algo, diciendo mi opinión, diciendo una opinión de repente mía y alrededor no sé, dos amigos, dos amigas y que de pronto me vean diciendo una opinión ahí al lado. Ya eso me pone incómodo, pero sé que si lo hago, esa mierda va a ser fácil después. Y es así. ¿Y por qué te digo que es así? Porque ya lo he experimentado, ¿En qué lo he experimentado? Por ejemplo,
En el gimnasio, yo voy al gimnasio todos los días. Si gustas, anda mis historias ahorita en mi Instagram, @Yamir_Vances, y ahí vas a ver que he ido al gimnasio. Te lo aseguro, hermano, sea la fecha que veas esto, anda a mi Instagram y vas a ver que he ido al gimnasio. Bien. Como por ejemplo decía, cuando empecé recién a grabarme en el gimnasio, ¿qué pasaba por mi cabeza? Vergüenza. Vergüenza de que de poner el celular en el suelo y grabarme. Incomodidad. Inseguridad seguramente, tal vez no sé si llamarlo así, pero me sentía así. ¿Por qué? Porque cuando haces algo nuevo que no estás acostumbrado a hacer, te sientes incómodo. Te sientes incómodo. Entonces, igual lo hice. Igualito lo hice. Con esa incomodidad, con ese miedo a la crítica. ¿Y qué sucedió? ¿Qué te explico qué sucedió? ¿Cómo me siento ahora haciendo lo mismo? No siento absolutamente nada. Me siento cómodo. Me siento tranquilo. No vienen esos pensamientos sobre mi cabeza de incomodidad. ¿Por qué? Porque se te vuelve normal. Se vuelve una normalidad. Y así yo ponga el celular en el suelo para grabarme y la gente vea, no me pongo incómodo, me siento de lo más normal. Y ese proceso le he tenido que pasar desde el punto cero al punto 100, digamos. El punto cero, incomodidad, miedo, vergüenza. Lo haces, avanzas. Lo sigues haciendo, avanzas. Y te vas sintiendo mejor, ya no te sientes como en el punto cero, te vas sintiendo mejor y avanzas, y avanzas, y avanzas. Lo sigues haciendo, sigues avanzando. Sigues avanzando, sí, hasta que llegas al punto de que ya no te importa si te ve alguien, ni siquiera pasa por tu mente ese pensamiento de alguien me está viendo o no me está viendo, simplemente lo haces. Y sigues avanzando, sigues haciendo cosas más complejas. Como por ejemplo, otra cosa que no podía hacer era caminar por la calle grabándome. Me sentía incómodo, sentía vergüenza, entre otras cosas, ¿no? Que lo podrás experimentar si tú tratas de hacerlo y no estás acostumbrado a ello. Entonces también experimentaba eso, incomodidad y tal. Y yo sabía cómo funcionaba las cosas. Ya sabía cómo funcionaba esta shit, ¿no? Ya sabía cómo funcionaba mi mente, más o menos. Que es bastante complejo una mente, pero esa partecita exactamente sabía cómo funcionaba. Yo me tenía que atrever a hacerlo, aún así me siento incómodo, me sienta con vergüenza y tal. ¿Por qué? Porque ese es el camino para yo avanzar, para yo progresar, para sentir que progreso. Y porque yo quería grabarme en la maldita calle caminando. Y si quiero grabarme en la maldita calle caminando, como lo voy a lograr es haciéndolo, no evitándolo porque me siento incómodo y siento vergüenza. Entonces, igualito lo hice. Accioné, lo hice, con incomodidad, con vergüenza. Y lo hice y fui avanzando del punto cero al punto 100. Lo hice, avanzo. Lo sigo haciendo, avanzo. Lo sigo haciendo, avanzo. Y a través del tiempo y con las repeticiones me voy sintiendo cómodo. Cómodo hasta que llegas al punto de que te grabas en la calle caminando y ya no te interesan las miradas, que te volteen a ver, simplemente te concentras. Te explico cómo yo me siento ahora, ¿no? Te concentras simplemente en lo que hablas a la cámara y todo lo demás como que no existe, ¿no? Simplemente me siento yo en una burbuja que soy yo con mi cámara hablando y todo lo demás como que desaparece, ¿no? Pero antes sí, en el punto cero, antes levantaba y estaba como que si alguien me miraba, pasaba alguien, dejaba de hablar, pasaba alguien, dejaba de hablar y demás cosas, ¿no? Entonces, esta shit se explaya para todas las áreas de tu vida, toditas las áreas de tu vida, como que, no sé, por ejemplo, un ejemplo diferente a esto, ¿no? Bueno, más o menos diferente. Yo quería sacarme el polo en el gimnasio. ¿Qué tiene que suceder
para que suceda, ¿qué tiene que pasar? Tienes que hacerlo. Pero estás en el punto cero, ¿no? Nunca me había sacado el polo en el gimnasio. Estaba en el punto cero. Y acá está el punto 100. ¿Qué tiene que suceder? La misma mierda tiene que suceder, hermano. La misma mierda tiene que suceder. Hacer la primera vez incomodidad, vergüenza, miedo, no sé, otras cosas. Pero lo haces. Lo haces. Y sí te vas a sentir incómodo, te vas a sentir vergüenza o lo que sientas, ¿no? Pero no te vas a sentir cómodo. Pero lo haces. Y de que estás en el punto cero, avanzaste. Lo vuelves a hacer cuando te da ganas, avanzaste. Lo vuelves a hacer cuando te dio ganas otra vez, avanzaste. Llegaste acá. Incluso puedes llegar más todavía. Llegaste acá. Y ahora esto también lo experimentaba yo. Ahora, ¿qué sucede cuando me quiero sacar el maldito polo del maldito gimnasio? Me lo maldito saco. Sin importar nada. Es muchísimo más fácil sacármelo. Y me veo al espejo y hago rebotar mis malditos pectorales. Y hermano, ello. Bueno, les dejo con este mensaje. Era algo que quería compartirles. Expláyenlo y practíquenlo en las diferentes áreas de su vida. Vean que ese mismo proceso que yo paso de 0 a 100, ustedes también lo pueden pasar. Pero tienen que primero atreverse. Atrévanse, esa primera vez es crucial, atreverse. Y a través del tiempo sigue repitiéndolo. Si es algo que te gusta, sigue repitiéndolo y atrévete. Al final vas a llegar a un punto que te vas a sentir cómodo. Y vas a poder hacer cosas más complejas. Y vas a avanzar, vas a sentir que avanzas y progresas. Y vas a avanzar sobre todo a ese punto donde tú quieres llegar, accionando. Lo dejo con esos, hermano. Y no paren, no fallen, entrenen, lean, mejoren, cambien a un entorno positivo, desarrollen su mente todo lo que puedan, hasta el infinito y más allá. Y siempre accionen, eviten sentir arrepentimiento, sentir culpa. Vayan por el camino del miedo, de la incomodidad, que es el camino donde van a sentir que progresan y avanzan. Let's go, G's. Nos vemos en el próximo video.